Y una nueva mirada de los temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Auspicio de Enel, La Tercera PM, en Duna. Sonidos de tu mundo. Enel, La Tercera PM, en Duna. Sonidos de tu mundo. Se hablaba de sequía legislativa al comienzo del año, se hablaba de que habían pocos proyectos. Bueno, eso del panorama cambió completamente. Hoy día el Congreso es un lugar donde pasan muchísimas cosas, donde está todo bastante movido y están aprobándose proyectos, avanzando, otros se detienen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay un proyecto que es el más importante, o uno de los más importantes de todos los años, que es la ley de presupuestos, que ayer, no vamos a decir que sorpresivamente, pero de forma llamativa, pareció destrabarse bastante. ¿Qué es lo que se llegó a acordar? ¿Cómo esas cosas, digamos, pueden influir con respecto a lo que existía originalmente? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Es lo que conversamos en nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. Son las 5 de la tarde en punto. Les damos la bienvenida a La Tercera PM. Los saluda Sebastián Rivas y estoy con Mariana Marusic, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, gracias. A ver, para analizar me da la impresión que no podría decir sorpresiva hasta cierto punto acuerdo, no porque no hubiera negociaciones, no porque no fuera, sino porque el momento, y considerando sobre todo el panorama que tiene el gobierno del Congreso, parecía que el gobierno iba a tener que sufrir un poquito más y se le despeja bastante el camino, ¿no? Sí, de hecho se veía bien compleja la negociación en la Comisión Mixta de Presupuestos. El gobierno estuvo toda la semana pasada, incluso el fin de semana, hablando con la bancada de oposición para poder llegar a acuerdo, y finalmente ayer anunciaron que llegaron a acuerdo en la Comisión Mixta de Presupuestos y de hecho anunciaron que las reasignaciones iban a ser de 100.000 millones de pesos, que es una de las es la más importante que recuerdan al menos los parlamentarios, entonces no es menor. Y hoy día, de hecho, el acuerdo se ratificó porque la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuesto con amplia mayoría, con 132 votos a favor y solo 3 votos en contra. Claro, esto es independiente que de repente surjan indicaciones, surjan otros temas, pero por lo menos logró eso y acuerdo, digamos. De hecho, sí, pero mañana se discute en particular todavía en la Cámara de Diputados y recién la próxima semana pasa al Senado. En el fondo sería el martes y miércoles, si no me equivoco, y ahí ya quedaría despachado el proyecto, pero en el fondo, al parecer, ya hay acuerdo y no debería ser muy difícil la tramitación, pero uno nunca sabe tampoco. Mariana, a ver, si uno hace la comparativa con respecto a los puntos que estaban previo al acuerdo y lo que queda post, ¿cuáles fueron los ejes de este cambio que tú dices que fue un cambio bastante grande en respecto a las reasignaciones? ¿Dónde hay más o dónde hay menos, si es que uno me dirá el proyecto original del gobierno en lo que está ahora? Mira, las regiones fueron unas de las más favorecidas con las reasignaciones. De hecho, más de 60.000 millones de pesos al final, de estos 100.000 van a las regiones, 10.000 millones para inversión regional, para fortalecer el apoyo profesional de la Subdere, por ejemplo, o 10.000 millones también, o sea, 48.400 millones al Serviu de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Atacama. También se subieron en 6.000 millones el subsidio para el transporte público, lo que también se puede usar para reducir los precios de los peajes en zonas conurbanas. Por otro lado, en TVN hay una parte destinada para los próximos 24 meses, que son 25 millones de dólares para capitalización. Y en ese sentido se flexibiliza un poco, porque no solo se considera los proyectos de inversión de TVN, sino que también algo que se discutió, que era para financiar las indemnizaciones. Claro, porque en el fondo TVN, lo comentábamos, creo que la semana pasada, se comentaba en Duna en Punto, ¿no? En otro programa que de Radio Duna, que era uno de los temas, o sea que TVN en este minuto incluso no tenía caja para echar a los personales si es que ellos querían hacer una readecuación. Por lo tanto, incluso ese punto está dentro de estas cosas que están tan conversadas. Efectivamente, ese es uno de los puntos, pero al final son más de 700 indicaciones las que ingresaron, entonces los diputados van a tener que ver bien en detalle el asunto, pero también otra de las cosas donde se metieron recursos fue en el campo de innovación, donde se van a desviar 6.000 millones de pesos desde los programas de cobertura de Corfo para el Fondo de Innovación para la Competitividad. Perfecto. Que van ahí 2.000
3.500 millones de pesos, y un programa también regional, 3.500 millones de pesos. Entonces hay harto en lo regional, se da aquí. Pero también en agricultura, por ejemplo, se suman 1.000 millones de pesos, en cultura, otros 1.080 millones de pesos, en salud, son 6.500 millones de pesos. Claro, uno lo que había visto las mayores críticas, porque siempre el presupuesto es bien discutido, eran de lo que uno escuchó, digamos, salud, ciencia, cultura, y probablemente varias de esas cosas las tomó la oposición de la negociación también, digamos. Efectivamente, igual hay que recordar que cuando se anunció esto a principios de octubre, recién, ya va más de un mes de discusión, pero el gobierno anunció en el fondo que va a llevar a crecer el gasto público un 3,2% en 2019 debido a la austeridad fiscal, y esto es su menor nivel en 8 años, desde que en 2011 fue 3,1%, y también es por primera vez desde 2012 que el gasto fiscal crece menos que el PIB, porque el PIB, bueno, ahora también se está recortando un poco las proyecciones de economía, eso justamente se hablaba ayer en la encuesta de expectativas económicas, que volvieron a recortar por segunda vez consecutiva los economistas las proyecciones. Ahora están en 3,5%, pero en la época que el gobierno anunció el presupuesto era de 3,8% la proyección para el próximo año. Aún sigue siendo más bajo que lo que se proyecta que crezca la economía en 2019. Pero de todas maneras, en el fondo es un factor que, Mariana Marusic, igual hay que considerar a la hora de hacer la lectura. O sea, el hecho de este clima que hay medio con dudas de cuáles son exactamente las expectativas para el próximo año, es algo que probablemente el gobierno ya tomó nota, y que también debe haber sido algún incentivo para sacar un acuerdo por presupuesto que, digámoslo, si es que esto termina siendo como hasta el minuto sería una muy buena señal. Sería una muy buena señal el hecho de que haya llegado a acuerdo. Aún así, llamó la atención hoy día un poco en la Cámara de Diputados que pese a que en que el equipo de negociación donde se llegó a este acuerdo, en el fondo estaba Giorgio Jackson del Frente Amplio, 8 personas del Frente Amplio hoy día se abstuvieron en la votación. 8 se abstuvieron. 8 se abstuvieron y Pamela Giles votó en contra. Entonces eso llamó un poco la atención, pero aún así tuvo una amplia mayoría de votación con 132 votos a favor, así que no se ve muy difícil el camino en el fondo para que puedan aprobar el proyecto pronto. Ya, o sea, a ver, en el fondo esto es un acuerdo que, digamos, probablemente no se va a ver todo sellado en un breve plazo, pero los presupuestos en general siempre se aprueban en diciembre. De hecho, un triunfo en general, yo me acuerdo alguna vez para algunos de los presupuestos de Michelle Bachelet, era que el 8 de diciembre estuviera todo despejado y tenía mayoría en ambas cámaras, era maravilloso. O sea, podríamos ver un presupuesto, si es que todo esto se cumple, con bastante antelación de los presupuestos que siempre son como lo más complicados, que se resuelven en el último minuto. Efectivamente, así parece, pero uno nunca sabe, puede surgir cualquier cosa de repente en el camino, pero al parecer esto se aprobaría bien pronto. De hecho, la próxima semana ya se juntan en el Senado martes y miércoles, y ahí ya podría quedar zanjado el tema. Perfecto. A ver, y la otra pregunta que uno haría, a ver, en el caso de este eje parlamentario, digamos, esto igual no garantiza, lo conversamos al comienzo, pero bueno, hacer la puntualización, no garantiza que no hayan indicaciones o que no surjan algunos otros puntos durante la tramitación. Todavía pueden surgir. Lo que hace es minimizar el efecto, o sea, que no va a ser una guerra abierta como en algún minuto se pensó que podía ser, digamos, esta discusión. Efectivamente, no va a ser una guerra abierta, al parecer, porque el acuerdo al que llegaron fue amplio, pero siempre pueden surgir ciertas indicaciones, y ahora en realidad los parlamentarios están dedicados a analizar las más de 700 indicaciones que ingresaron, entonces no es una tarea menor. Y es probable que el Frente Amplio también, de ese grupo que tú decías, de parlamentarios que se abstuvieron de esos 8 diputados, también que ellos quieran presentar alguna para que se discute. Entonces todo esto va a ralentizar un poquito el proceso, pero de nuevo, parece mucho más expedito de lo que uno podía pensar y lo que evidentemente iba a pasar si es que no había acuerdo. Así es, parece mucho más expedito, pese a que al principio hubo críticas por por la austeridad fiscal en el fondo que propuso el gobierno de 3,2% que crecería el gasto público durante el próximo año. Pero el camino se le está despejando al gobierno. Y Mariana Marusic, siempre trae la pregunta clásica: ¿y cómo reaccionaron los mercados a esto? Hay al final una buena sensación con respecto a esta primera lucecita, porque de todas maneras que haya un acuerdo en presupuesto siempre va a ser una bastante buena noticia. Por supuesto que es una buena noticia que comiencen a pasar los proyectos del gobierno por ambas, por la Cámara en el fondo y por el Senado, porque en el fondo igual te dice un poco de cómo se podría venir hacia adelante la discusión de los siguientes proyectos, aunque cada uno tiene sus
sus dificultades en particular, eso habrá que verlo más adelante. Mariana Marusic, periodista de Pulso, un millón de gracias por estar hoy día conversando con nosotros en la tercera. Gracias a ti. Son las 5 de la tarde con 8 minutos, seguimos analizando las noticias que marcan la jornada en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Hablábamos de acuerdos, hablábamos de Congreso, vamos a seguir conversando en esa arista, vamos a cambiar de proyecto, sí. Ayer finalmente la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de Aula Segura que había iniciado con bastante controversia, que incluso en el Senado tuvo un par de idas y vueltas, pero que finalmente terminó pasando tal como había salido de la Cámara Alta, lo cual se analiza como un triunfo político del gobierno, pero que también abre dudas, digamos, y abre también expectativas sobre qué es lo que va a pasar con otros proyectos, un poco en la línea de lo que decía Mariana Marusic, cuál es el ánimo que está hoy día en el Congreso y la relación entre gobierno y oposición. Alberto Labra, su editor de política, bienvenido a la Tercera PM. ¿Qué tal, Sebastián? A ver, imagino que el gobierno está súper feliz con la aprobación de Aula Segura, pero vale la pena preguntarlo, ¿están así? ¿Están contentos? ¿Cómo tú podrías graficar la sensación que tiene la moneda con respecto a este proyecto? Este proyecto no es menor, al final es la primera ley que logra sacar el gobierno de su autoría y en el fondo luego de varios traspiés con la oposición. Ya, perfecto. O sea, este digamos, además de ser un proyecto emblemático y además de ser algo, digamos, que uno podría decir, bueno, se está en el ADN del gobierno y una mezcla entre seguridad pública de alguna forma y educación, es simbólico por ser la primera que pasa en este Congreso que está dominado por los bloques opositores. Exacto. El Aula Segura reúne varias características. El primer proyecto del gobierno es que logra pasar, etcétera, y además es un proyecto que tiene detrás una carga también ideológica no menor, en el fondo, para un poco del discurso que dio el gobierno como promesas de su campaña, y que también choca con la oposición en el fondo, con esto del trato a la delincuencia, pero también a los estudiantes en el fondo. Y ahí pasó algo al principio, que fue la oposición se puso muy dura en el Senado con esto, encabezado todo por Yanna Proboste, complicó eso al gobierno, pero al tiro la oposición, y ahí viene como lo importante, al tiro la oposición se dio cuenta que este es un proyecto que tiene alto respaldo ciudadano. Según la Academia de mediados de octubre era 76%, incluso en los que se declaran de izquierda, que era menor el apoyo, había un 46% a favor entre los que se declaran de izquierda, en el fondo, que uno pudiera esperar que fuera menos. Y ahí la oposición, en el fondo, ve que ellos pueden terminar pagando costos, en el fondo, oponiéndose a este proyecto que el gobierno tiene a la gente, entre comillas, detrás, con el apoyo detrás, en el fondo, para este proyecto. Alberto Labra, ¿podríamos decir al final que este Aula Segura, digamos, más allá de lo específico que tú marcas muy bien, también es una especie de ensayo, como de probeta, de lo que puede pasar con la agenda legislativa del gobierno? Tú lo decías muy bien, este es el primer proyecto que pasa, era un proyecto controvertido, en general se calcula y se piensa que se pensaba que iba a ser bastante difícil para el gobierno navegar en este Congreso opositor, con minoría, con un bloque que está más a la izquierda de lo que habíamos visto tradicionalmente como el Frente Amplio. Pero no, daría la impresión de que al final, o por lo menos la primera señal, es que al final las cosas igual terminan saliendo un poquito más complejo, pero salen, digamos. Claro, terminó saliendo y la visión que hay el gobierno en lo que ellos comentan harto, que ven, y lo decía el otro día Blumel en una entrevista, un cambio de actitud en la oposición. Yo no sé si esto va a continuar o no, porque también, como hablábamos antes, en el sentido de cuánto apoyo hay a este proyecto de Aula Segura, te permite también que la oposición tenga que ceder, más allá de hacer algunos ajustes. Pero uno ve señales en ISAPRE, donde hay mayor disposición de la oposición a llegar a acuerdos. A ver, el presupuesto que estamos conversando antes, digamos. El presupuesto, exactamente, que ya hay una cosa más concreta ahí de una actitud de la oposición. E incluso, a ver, se terminó viendo, porque claro, aquí uno podría decir, bueno, ¿y quiénes eran los negociadores? Bueno, Jorge Pizarro, que es un negociador clásico, en el fondo los grandes senadores, pero estaba Giorgio Jackson medio ahí, que es diputado del Frente Amplio al final, más allá de ser de Revolución Democrática. Entonces habla de que yo creo que el gobierno debe estar viendo con bastante interés esto que está pasando de nuevo, de cara a sus negociaciones futuras. De cara a sus negociaciones futuras, y justo en un momento en el que el gobierno ya puso toda la carne a la parrilla y tiró todas sus reformas, no todas, pero al menos anunció todo. Piñera habló la hora de ISAPRES, que todavía no ingresa, pero está el de pensiones, la tributaria y la laboral, que también se viene. Y el escenario que ven en el gobierno es que
a medida que, o sea, lo de Aula Segura marca un punto de inflexión por diversos motivos, porque es un proyecto que tenía respaldo, pero te da una señal de cómo es. El cambio de actitud de la oposición, y lo que el gobierno ve es que a medida que nos acerquemos a las elecciones, ese cambio, esa actitud de la oposición va a ser cada vez más favorable a llegar a acuerdos en ciertos proyectos, por supuesto, que tienen respaldo, no en todos, pero a la vez que hay una mayor dispersión en la oposición. Y eso también se vio en Aula Segura, porque el Partido Comunista y el Frente Amplio, entre que votó en contra y se abstuvo. Claro. Pero varios del Partido Socialista y del PPD que estaban antes en una actitud más dura terminaron aprobando, no todos. Y la DC, que jugó un rol clave, que la DC ahí cada vez hemos visto más desde que asumió Fuad Chahín, que ha habido un cambio desde una posición dura a enfrentarse al resto de la oposición y decir nosotros vamos a aprobar los proyectos y no vamos a tener problema en desmarcarnos del resto de la oposición. Bueno, de hecho, entonces, eso hay una entrevista de Chahín que marcaba ese punto con mucha fuerza. Ese punto con fuerza, a diferencia de lo que él decía hace 2 meses atrás, que era completamente contrario a lo que decía Fuad Chahín. Entonces el gobierno ve en ese escenario, un escenario en el que a medida que nos acerquemos a la elección, quizás va a ser más favorable para el gobierno la lectura que hacen ellos, y a la vez con una mayor dispersión de oposición, que para qué estamos con cosas, siempre le conviene al gobierno de turno que tu rival esté dividido, ¿no? Claro, pero en el fondo, Alberto Labra, lo que tú dices es, bueno, el gobierno hoy día está analizando que tiene un escenario favorable, entre otras cosas, porque están pasando algunas situaciones que estaban en el cálculo original, y que quizás se habían complicado por situaciones como el cambio de gabinete que hubo, por la situación del subsecretario Luis Castillo, como que la democracia cristiana juegue un rol de pivot. Incluso el Partido Radical también se ha mostrado con mayor apertura, y ese hecho también implica que figuras del PS y el PPD, sobre todo en el Senado, también están jugando rol de articulador. O sea, claro, digamos, el negar la sal y el agua parece que por lo menos no es el camino que está eligiendo la oposición ahora. Claro, no todos. Y efectivamente el gobierno siempre va a tener a quienes recurrir, a las figuras como Insulza y otros, metido en un partido en el que pareciera haber una postura más dura, pero que con hechos concretos como Aula Segura, presupuesto, se está viendo que ese escenario está cambiando. Hay que ver cuánto dura eso, y hay que ver, sobre todo en la tributaria, que es el proyecto más importante para este gobierno, según lo transmite el propio gobierno, porque ese proyecto le va a permitir dar una señal al mercado, al país, e instalar otras cosas. Vamos a ver en tributaria, que es hasta ahora donde ha habido más puntos de choque, sobre todo por la integración del sistema. Vamos a ver, ahí va a estar la real prueba de fuego de esto que estamos viendo con Aula Segura para adelante, en el fondo, si es que la actitud de la oposición le va a servir al gobierno o no, o vamos a volver a un escenario más duro como estaba antes. Y Alberto Labra, ¿cuál es la evaluación que hay en La Moneda sobre el rol de Marcela Cubillos, de la ministra de Educación, en este proceso? Porque uno podría decir, bueno, sale como uno de las grandes ganadoras de esta aprobación de Aula Segura, digamos. Sí, bueno, ahí hay 2 elementos, creo yo, interesantes. Uno es lo que siempre le pasa a cualquier ministro que se cambia de educación, como le pasó, como pasa anteriormente con otros ministros, al tiro hay una baja en la evaluación. En el fondo, Cubillo ahora está en un 50% más o menos de apoyo, que es, uno podría decir, alto para un ministro de Educación. Es bastante bueno para un ministro de Educación. Carolina Schmidt, hoy ministra de Medio Ambiente, siempre contaba cómo cuando era ministra del CERNAM tenía, qué sé yo, 60%, 70% de aprobación, cambia al Ministerio de Educación y sin pasar nada más, bajó 30, 40 puntos, digamos. Entonces eso es relevante, que un ministro de Educación tenga ese nivel de apoyo. Es momentáneo, esto puede cambiar en 2 semanas, puede pasar cualquier cosa, pero el rol de Cubillo y el rol que jugó también las Express, Alvarado y Blumel, es como lo que destacan en el gobierno un poquito con esto. Pero yo insisto con el punto, yo no sé si aquí Marcela Cubillo, más allá de las lecturas que hacen algunos analistas, se puede anotar o sea, se anota un triunfo en concreto. Claro. Pero yo no sé si hay tanto un mérito de ella. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proyecto que tiene efectivamente según esa academia que mencionamos, 76% de apoyo en la gente, que la propia oposición se dio cuenta que lo que se hizo en el Senado en un inicio con Yanna Proboste y ponerse tan duro, no estuvieron de acuerdo, le quitaron un poquito el piso y lo vistieron un poco más, hicieron algunos arreglos, pero retrocedieron un cambio al menos. Yo creo que el punto está más bien en el que el proyecto en sí era más fácil para el gobierno. El gobierno siempre tuvo claro que este proyecto lo iban a sacar sí o sí, y que iban a sacar el pizarrón, como han dicho, a los que se oponen y los que están del lado de los delincuentes de oro blanco, como lo hace ver el gobierno. Entonces yo me quedo más con el rol, o sea, con la importancia del proyecto en sí, más que con el rol que jugó Cubillo. Cubillo yo creo que hay que ver en un proyecto un poco más complejo, digamos. Un poco más complejo y de menos respaldo ciudadano, cómo se desenvuelve ella ahí, en el fondo. Sobre todo considerando que ella tiene, con la misma Yanna Proboste, deudas pendientes del pasado y
fue la que la interpeló en la interpelación que hubo antes de la acusación constitucional que finalmente la terminó sacando del cargo en 2008 a Yasna Proboste cuando era ministra de Educación de Michelle Bachelet. Exacto. Alberto Labra, subeditor de política de La Tercera, 1 millón de gracias por estar conversando hoy día con nosotros en La Tercera PM. Gracias a ti, Sebastián. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel, porque ¿cuál es la energía que te mueve en esta Teletón? Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, la energía que nos mueve en esta Teletón. Teletón 2018, el 30 y el de noviembre y el 1 de diciembre, el regalo de todos. Son las 5 de la tarde con 18 minutos. Nos vamos a comerciales al regreso. Es martes y el martes es el día de los números, el día de los encuestadores. Están ya en el estudio Cristian Valdivieso, está también Roberto Isixson y está también Nicolás Vergara. En unos minutos conversamos sobre todo lo que está pasando en el gobierno y también vamos a tratar de buscar una explicación a las cifras de aprobación. ¿Qué está ocurriendo en la política chilena? En unos minutitos lo conversamos acá en La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Barrio San Anselmo, ubicado en Piedra Roja, Chicureo. Casas mediterráneas de 127 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 8.200 UFs. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria. Espacios bien pensados. Dicen que cada vez que alguien prueba una pisco ron quemado, se transporta al Valle de San Feli en la región de Atacama, donde su sabor añejado cuidadosamente en roble americano se percibe con gran intensidad. Este es el mito de una familia pisquera única en su especie que ha pasado de generación en generación. Soy Eduardo Mulet y pertenezco a la tercera generación de maestros destiladores de horcón quemado. Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. ¿Cuál es la energía que nos mueve en esta Teletón? ¿La que usamos cuando creemos en la felicidad? ¿O la que nos hace vivir el presente? ¿La que nos ayuda a perseguir nuestros sueños? ¿La que nos hace pensar en el futuro? Porque tenemos una energía interior que nos ayudará a llegar a la meta. Sea cual sea tu energía, crea en ella. En la energía que nos mueve en esta Teletón. Teletón, el regalo de todos. 30 de noviembre, 1 de diciembre. En Banchile Inversiones llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión. Nuestros expertos en soluciones activas trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. Es hora de cambiar. El futuro de tu empresa es ahora. No te quedes atrás y comienza un 2019 con toda la gestión de tu compañía en línea. Cámbiate a Defontana y comienza a operar con el único software ERP 100% web. Solo hasta el 16 de noviembre. Contrata de ERP por 2.490.000 pesos al año. Revisa esta oferta en defontana.com. Defontana es crecer ahora. Invertir es simple. Cuando se preocupan por ti. Cuando cuentas con expertos. Cuando tienes toda la información que necesitas. Cuando la buena asesoría es permanente. Por todo esto, en Larraín Vial hemos sido destacados como mejor entidad asesora de clientes de alto patrimonio en Chile por las revistas filiales de The Financial Times, PWM y The Banker. Ser reconocidos nos llena de orgullo, sobre todo cuando se trata de entregar la mejor asesoría a nuestros clientes. Conoce más en larrainvial.com. Larraín Vial, invertir es simple. Visita la increíble ciudad de Dubái. Recorre sus modernos malls, conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deleítate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubái en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubái desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MB Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa, coinvertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes.
Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MBI Inversiones, Fondo de Inversión, Wealth Management, Corredores de Bolsa. MBI.cl. OnePay presenta un gran salto en la manera de comprar. Un gran salto de... Amiga, nos vamos a quedar sin entrada para el concierto. Convierte tu celular en una billetera digital. Descarga la app de OnePay. Ingresa una de tus tarjetas Visa, Mastercard, Magna, American Express o Diners Club solo una vez y realiza transacciones de forma moderna, rápida y segura, con respaldo de WebPay. OnePay, un nuevo producto de Transbank. Revista ED presenta Pasar ED. Te invitamos a conocer las más exclusivas tiendas con lo mejor en decoración, diseño y moda. Disfruta de música en vivo, talleres, actividades para niños y mucho más. Te esperamos desde el 14 al 18 de noviembre en el Parque Bicentenario, Vitacura. Un panorama para todos. No te lo pierdas. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde. 5 de la tarde con 24 minutos. Don Nicolás Vergara, ¿cómo estamos en este martes 13? No te cases ni te embarques. No te cases ni te embarques. Es que amenazó lluvia, además. Esto es tan raro. Amenazó, pero cayeron una gota. Y había un viento bien impresionante. Ojo, hoy día la Tercera PM en su edición online lo plantea. Hay un tema que vamos a empezar a mirar, que es el efecto, sobre todo en exportaciones de alto valor agregado, del granizo de ayer en la sexta. Yo no tengo recuerdos de un granizo tan acá, digamos, porque además el granizo te genera una serie de problemas, es bien complicado, digamos. Bueno, Cristian Valdivieso, Roberto Isixson, pero ¿qué tal? Pero ojo, es un tema, entiendo que hoy día habló el ministro Walker, es un punto, hay un producto que es muy intensivo en mano de obra y que tiene un valor agregado muy importante, que es la cereza de exportación, que se vende hacia China. Se había empezado a cosechar hace 10 días y ahí hay una pérdida muy importante y es un producto de altísimo valor agregado. Se vende muy caro porque entiendo que es regalo del Año Nuevo chino o algo, hay una tradición. Y como le digo, yo creo que eso va a generar un problema importante, sobre todo en temporeros. Es muy intensivo en mano de obra y hay mucho temporero que probablemente no va a encontrar trabajo en la región de O'Higgins, fundamental. Ya dijo el ministro que esto va a tener un efecto sobre el empleo en la región. Sí, yo tengo alguna cercanía con esa industria, la conozco bien, y el efecto es bien catastrófico y es muy complejo, porque además tiene que ser... ¿Eran piedras los que caían? En Argentina le dicen la piedra. En Argentina le dicen la piedra, era un granizo muy fuerte. ¿Cómo llovió en Buenos Aires? Bueno, ¿y a ti te tocó? Sí, me tocó. A ti te tocó y no te mandé el dato. Impresionante cómo llovió. Sí. O sea, el River Boca, digamos. El River Boca, claro. Sí. Era imposible que se jugara ese día, digamos. Pero cayeron, a ver, acá en Santiago con 40 milímetros, ya estamos vueltos locos. En Buenos Aires cayeron 100 milímetros de lluvia. En 12 horas. En 12 horas, es una locura, digamos. Pero en todo caso hubo zonas de Buenos Aires que se negaron, etc. Entonces que llovía con balde. Pero no vamos a hablar ni de clima ni de exportaciones, fue solo un aporte. Tal vez sí, pero justo en la lista de Nicolás Vergara que lo estabas tocando, porque vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía y tiene que ver con eso. Salió la encuesta Criteria correspondiente a este mes. Siempre hay que hacer la aclaración que la encuesta Criteria es mensual, no recoge o sea, en el fondo suma los efectos, por llamarlo. No es técnicamente correcto decir que lo suma, pero para que se entienda, digamos, y por lo tanto de repente alzas y bajas muy importantes tienen que ver con eso. Hoy día en la mañana estuvo en Radio Duna José Gregorio, el decano de la Facultad de Economía y Negocios, exministro del primer gobierno de la presidenta Bachelet, del ministro Lagos, fue ministro de Economía de Lagos, después fue consejero y presidente del Banco Central, fue presidente del Banco Central en el periodo de Michel Bachelet. Pero, y él sostenía una paradoja, porque decía, este gobierno está cumpliendo lo que prometió. Porque prometió duplicar el crecimiento y lo está haciendo y lo va a hacer el próximo año, aunque se crezca menos, y probablemente el año subsiguiente, digamos. ¿Por qué entonces la economía es tan relevante si finalmente el gobierno, como recomendaba ayer el presidente Piñera al recomendar pasas para la memoria, lo está haciendo en términos de números ostensiblemente mejor que el gobierno anterior?
Bueno, lo que la encuesta, o por lo menos la encuesta Criteria muestra, es una baja en la aprobación del presidente, que está absoluta y totalmente indexada a la percepción respecto del camino que tiene la economía desde el punto de vista de la ciudadanía. Recordemos que eso no es una afirmación audaz que tú estés haciendo, sino que tiene que ver con las preguntas de control relativas a las razones, digo. Relativas a las razones y con la evaluación que la gente hace respecto del devenir de la economía, en términos de la economía presente, futura, de la economía como está viviendo el país. Y al estar tan indexada la evaluación del presidente al juicio respecto de cómo va caminando la economía, evidentemente si la gente siente que la economía no está dando los frutos que espera, y ahí es muy importante la palabra, lo que la gente espera, porque no es un número objetivo esto, es lo que el cuento, la fantasía o la expectativa que uno se genera, ¿verdad? Y eso está en el mundo de la subjetividad y no en el mundo de las objetividades. A veces los economistas quieren trabajar con las objetividades, ¿verdad? Y nosotros trabajamos más con la subjetividad. Y las subjetividades hacen que la percepción de la economía o la sensación es que la economía no está mejorando, que no está dando frutos, que no logro tener mejores expectativas de ingreso, ¿verdad? Que no tengo más opciones de encontrar nuevas o mejores trabajos. Y lo que apareció de manera más novedosa, ¿verdad?, respecto a otras mediciones, fue el hecho que la gente dijo que habían subido los precios. El alza de precios, ¿verdad?, es muy, muy, muy relevante respecto al juicio sobre el camino a la economía. Y para bien o para mal, el foco sobre el cual la ciudadanía evalúa a este gobierno es fundamentalmente sobre la economía. Hay otras cosas importantes también, pero es fundamentalmente sobre eso. A veces me han preguntado qué metáfora podría uno tener para esto. Me imagino un pacto entre un hombre que trabaja y su mujer que es dueña de casa, y él le dice: quédate en la casa porque yo voy a traer los ingresos, ¿no? Y él trae los ingresos y la dueña de casa le dice: no es todo lo que me dijiste. Y él le dice: oye, pero no nos han robado, la casa está segura. Sí, está bien, perfecto. Pero tú me prometiste más ingresos o yo quería más ingresos. Entonces se genera esta situación paradójica donde, por un lado, el gobierno dice: estamos haciendo la pega, estamos haciendo lo que prometimos hacer, y por otro lado, quienes votaron por el gobierno y quienes no lo hicieron también, la ciudadanía en general, tenía más expectativas. Entonces esas expectativas son las que se ponen en juego al hacer la evaluación del gobierno, y ahí viene esta especie de serrucho que a veces se va teniendo. Yo creo que este es un debate súper interesante. Va a ser el debate que va a cruzar el gobierno del presidente Piñera, lo hemos dicho, tanto las razones de aprobación, las principales razones de aprobación, como las principales razones de desaprobación, están hoy día ancladas a temas económicos. O sea, en los aumentos de desaprobación o los pérdidas de aprobación han venido principalmente por el eje económico. En los primeros 4 meses vinieron por cuando se instaló esta idea de el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Luego ha seguido el tema del sueldo mínimo, que fue definitivamente importante también, y ahora en este mes, que es un mes bien particular, y que me parece que es importante también conversar sobre eso, ha sido un mes marcado por algo que se ha conversado poco desde mi punto de vista entre los analistas, que lo que más ha impactado hoy día, o el tema que mayor tiene relación con la aprobación presidencial, es por lejos el alza del precio de la benzina. O sea, bencinas en sobre 900 pesos, lo que ha hecho evidentemente es tener un impacto sobre la percepción de que los precios están subiendo. Debe haber, y esto es absolutamente empírico, debe haber pocos precios más visibles como el de la benzina. Precio de la benzina, que tú y te del cobre. Pero en el fondo, estoy pensando para un ciudadano común y corriente, de a pie o de auto, digamos. Tú lo ves en todas partes. O sea, es algo que tú... Es muy visual, es muy directo, claro, y duele mucho el bolsillo. Entonces, de hecho, ha sido la principal noticia de la semana, incluso ganándole al plan de retorno y a otras noticias importantes del mes, solamente interrumpido por el tema de la Haya, digamos. Pero ha sido la principal noticia de la semana durante todo un mes. Entonces, evidentemente que el alza del precio de la benzina está generando un efecto muy directo sobre las expectativas económicas. Porque esto también es importante aclararlo, lo hemos dicho otras veces. ¿Qué es lo que significa economía para las personas? Para los economistas, para los líderes de opinión y para el gobierno, nos quedamos pegados en el 4% de crecimiento. En el número, en la... Pero para la gente... El 4% no significa nada, porque no le impacta en nada. Para la gente, economía es empleo, sueldos, inflación.
Y la inflación hoy día está muy asociada, desde mi punto de vista, al precio de las bencinas hoy específicamente. Uno podría definirlo como seguridad económica o tranquilidad económica. Digamos. Entonces, que el gobierno comunique que la economía está creciendo al 4%, la verdad es que a la opinión pública no le dice nada. Y eso incluso le ocurrió a Sebastián Piñera en el primer gobierno, cuando desinstalaba la idea de que la economía crecía al 6%, bueno, la gente pregunta, bueno, entonces, ¿dónde está el 6%? Y por lo tanto, no es que solo que se genere frustración de expectativa, sino que genera enojo. Porque si es que Chile crece y a mí no me llega, entonces ¿quién lo tiene? Y no solo es una frustración de expectativa, entonces también al mismo tiempo se empieza a acumular un poquito de rabia incluso, sobre todo si es que los precios van al alza. Ahora, dicho eso, yo creo que hay que tomar la encuesta criteria con un aspecto de cuidado, digamos, que es que la caída que representa de 11 puntos en la aprobación, yo no la había visto nunca en un gobierno. O sea, ni siquiera el caso Cabal le generó a la presidenta una caída de 11 puntos. Y más bien tengo la impresión, no es que el dato esté incorrecto, sino que por eso decía que el mes es especial, es porque la encuesta de septiembre se va a haber medido muy pegada a la Haya, y la encuesta de octubre muy pegada al alza de precios. Y eso debería estar explicando la caída. Porque como digo, nunca habíamos visto, o sea, una caída de 11 puntos para un gobierno es una debacle, digamos. Lo que pasa es que ni Cabal generó 11 puntos. Cuando se cae 44 no es tanto. Es que por eso digo que de hecho la aprobación es bastante coincidente con la nuestra. Yo creo que eso está en línea. Por eso creo que tiene que ver con los momentos. Yo creo que hay algo de eso, pero yo creo que el escenario también ha cambiado harto. Dos cosas. Uno, hoy día vivimos cada vez más, ¿verdad?, con una cantidad de información y cada día puede generar un cambio muy profundo en muchas cosas y en las percepciones, porque las percepciones se constituyen o se configuran en función de información que uno va recibiendo. Y hoy día la cantidad de información en una y otra dirección. Entonces eso hace que se movilice y cambien muchas cosas. Por eso, entre otras cosas, pasó lo que pasó con las encuestas presidenciales en algunos casos, porque las encuestas presidenciales, cuando eran presenciales, se demoraban tanto en tomar las muestras de campo que la realidad había cambiado una vez que los datos se habrían publicado. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que hoy día prácticamente cada una de las encuestas y más la criteria, que es una vez al mes nomás, es prácticamente un plebiscito respecto de cómo lo está haciendo el gobierno en relación a la economía. Al no haber una posición sólida, al no haber una posición articulada, al no haber una propuesta que enfrente a la propuesta del gobierno, ¿verdad?, ni siquiera complementaria, una propuesta alternativa, la opinión pública, ¿verdad?, lo que hace cada vez que le preguntan algo es plebiscitar respecto de si Piñera está o no cumpliendo, y fundamentalmente su promesa de la economía. Pero interesante tu plantea. Lo que tú planteas es Piñera compite contra sí mismo. Piñera compite contra sí mismo. Y por lo tanto, el mismo se pone la vara relativamente alta. No hay un elemento de comparación. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Y eso, entre otras cosas, ¿no? entre otras cosas, creo que se explica por lo siguiente. Es que, como compite consigo mismo, ¿verdad?, una vez que él habla de economía, que toma el peso de la economía, ¿verdad?, toma la conversación sobre la economía y la pone sobre la mesa, a pesar de que la economía no esté creciendo objetivamente desde el punto de vista del bolsillo, la gente dice, mira, está a caballo la economía. Una vez que deja de hablar de economía y empieza a hablar de otros temas, y la economía además objetivamente no está creciendo, la gente dice, creo yo, un efecto paradójico también para el gobierno. ¿Por qué? Sí. Porque el gobierno tiene que estar en muchos temas. Tiene que estar preocupado de la reforma previsional, tiene que estar preocupado de la reforma laboral que va a venir, tiene que estar preocupado de la reforma tributaria. Pero resulta que, y del aula segura, y de los inmigrantes, ese podemos conversar, es otro tema, pero relacionado. Entonces, al tener que tener foco en otras cosas, que algunos dirán, es una manera de cambiar el foco de la economía, porque la economía no está creciendo, ¿verdad?, y cambiar el foco de la atención, o mantener el control de la gente. Pero desde tu perspectiva, ¿sería un error hacer eso? Desde tu perspectiva, sería un error hacer eso, porque parecería que dejas del control. Bueno, hay que dosificarlo, yo creo que hay que dosificarlo, pero por otro lado, efectivamente, también pasa que se pone a hablar de temas que son muy relevantes, pero desde el punto de vista de lo que más vincula con el juicio ciudadano, relativamente accesorios. Entonces, la reforma previsional, que es muy relevante, es muy importante, habla de un futuro bastante lejano. La economía diaria y los tiempos mejores prometidos tenían que ver con la economía del día a día. Entonces, se genera esa suerte de paradoja, porque en septiembre, efectivamente, como dice Roberto, hubo un efecto de la Haya. Pero también pasó que en septiembre se recogió el efecto acumulado de mucha conversación del gobierno en torno a la economía. Ahí hubo una cadena nacional hablando del presupuesto. El gobierno habló mucho de economía. Al hablar de economía, toma la agenda en esa arista y la gente, dice, está a caballo del tema.
Yo estoy de acuerdo con Cristian, sí, es evidente que la economía va a ser el principal eje de este gobierno, va a ser la razón por la cual va a ser evaluado en la última semana cuando estemos Criteria y CADEM midiendo la aprobación del presidente Piñera después de estos 4 años. La razón por la cual las personas van a evaluar a este gobierno es cuánto creció la economía, cuántos empleos se crearon y finalmente si se instala o no se instala la idea de que el país va por un buen camino o no. Si finalmente lo que en las conversaciones de la calle y de las oficinas, digamos, la pregunta es, bueno, ¿llegaron los tiempos mejores o no llegaron los tiempos mejores? Y finalmente los tiempos mejores no tienen que ver con inmigración, que el gobierno lo ha hecho bastante bien, no lo ha hecho en delincuencia, que ha cumplido bastante bien esto desde el punto de vista político, independiente de los resultados, ni con aula segura, que también comunicacionalmente lo ha hecho bastante bien, sino que evidentemente va a tener que ver con economía pura y dura. Las placas tectónicas se mueven con la economía. Exacto. Hay otros movimientos, otras oscilaciones, a la alza o a la baja, como aula segura, como el tema de la inmigración, son relevantes, incluso como la Haya, que son pero pasa. Déjame decir un punto, que creo es un tema de preocupación para el gobierno, que es que las expectativas que vienen para el 2019 y el 2020 no son necesariamente buenas. Y por lo tanto, hay un tema asociado también al mismo tiempo con cómo sabemos que se comporta el ciclo de la aprobación presidencial, que el año 2 y el año 3 no son tan buenos como el 1 y el 4, lo que vamos a tener es que, o al menos lo que se observa, es que ya la brecha entre la aprobación y la desaprobación se empieza a cerrar cada vez más y que esa tendencia debería empezar a profundizarse durante el 2019, hacia pasado el verano, marzo, abril. Entonces, efectivamente yo estoy de acuerdo con que el gobierno tiene que tomar la agenda de la economía nuevamente. La entrevista del presidente en el Diario Financiero fue por esa línea, digamos. Siempre hemos conversado esto. Creo que es un error, o sería un error seguir avanzando en la presentación de reformas en esta etapa, la reforma laboral, la reforma la previsional, digamos. O sea, es que la previsional ya se la jugó, pero tiene la reforma ISAPRE, tiene la reforma, que sería un error jugarse esas fichas ahora, porque evidentemente es importante para el presidente y para el gobierno terminar con una aprobación lo suficientemente alta el primer año. Porque si no se le puede enredar muy rápido la pista, más rápido de lo que esperaría el segundo. Ahora, cuando evidentemente que es la economía lo que está generando la tensión hoy día. Ahora también es cierto que por primera vez hemos visto al presidente sincerando las expectativas económicas, o sea, intentando manejar las expectativas. Hasta ahora el presidente seguía, por todo lo que uno veía, bastante confiado en que la economía iba a dar los frutos que él creía que iba a dar. Yo creo que es un cambio de actitud del ayer o antes de ayer, que creo que empezó a sincerar un poco las expectativas, a manejar estas mismas expectativas. Habló del problema que estaba en Estados Unidos, ¿verdad?, del alza de tasas en Estados Unidos, habló de la presión que tenía el alza del dólar y como eso devaluaba el peso y generaba efectos inflacionarios también. Habló del impacto que estaba teniendo el problema o la economía argentina en el comercio en Chile. La cantidad de argentinos que venían a comprar a Chile era muy grande y el comercio hoy día está en una situación muy compleja, mucho más de lo que se imaginan. Por lo tanto, por primera vez también el presidente dice, y eso es un acto constrictivo, es decir, mira, parece ser que aquí estamos encontrando ciertos baches en el camino que no van a ser tan fácil lo que nosotros habíamos prometido. Y no eso es algo que cuesta. No solo eso, o sea, ya hay en otros estudios indicaciones de que la confianza de los consumidores en la economía está en terreno negativo, la de los empresarios, a pesar de que se ha mantenido en terreno positivo, ya lleva creo que 3 meses a la baja. O sea, empezamos a sumar antecedentes que dan cuenta efectivamente de un cambio significativo con respecto a cómo viene el próximo año. Ahora, la pregunta es hasta dónde eso le va a impactar al presidente de la República, si es que va a lograr sostener la aprobación arriba o si finalmente va a generarse un quiebre de tendencia donde tengamos sistemáticamente más arriba la desaprobación que la aprobación. Yo creo que... y ahí sí la coyuntura tiene un rol, digamos. Ahí sí los aulas seguras tienen un rol, el plan de regreso humanitario tiene un rol, la reforma previsional tiene un rol, reforma ISAPRE va a tener un rol, todo el debate político que vamos a tener el próximo año va a tener un rol.
ese juego, digamos, y en la profundidad. Y otra cosa que vamos a estar conversando el próximo año también es cuán profunda va a ser, hasta dónde va a caer la aprobación del presidente, porque sabemos que va a caer, la pregunta es hasta dónde va a caer, y eso es un debate que se tiende a instalar cuando la tendencia de la aprobación es a la baja. Además que también hay un efecto de vaso medio lleno, vaso medio vacío, porque uno podría decir, bueno, ante toda la situación mundial, ante la situación de Trump, está relativamente razonable. Parece que es al revés, como que uno está mirando y diciendo, bueno, es que espérate, oye, si esto también lo hemos dicho, es que además tener un 40% de aprobación sobre 40% de aprobación es una cuestión muy escasa hoy día en el mundo. Yo cuento a Trudeau, a la Angela Merkel sobre 40% de aprobación, y el resto tú ves lo que pasa en España, en Francia. ¿Qué pasa con Macron? ¿Qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con hoy día Perú? El mismo Colombia, con no sé, con la mayoría de los países del mundo, las niveles de aprobación se mueven en torno al %30. Ahora,
Pero yo quiero volver un segundo, me quedé dando vuelta, de hecho me quedé para adentro con lo que planteaba Cristian respecto al presidente midiéndose contra sí mismo. Porque de hecho, por ejemplo, vimos Aula Segura, un éxito. En términos legislativos, o sea, todos esperábamos, aquí mismo dijimos, bueno, una cosa que la vaya a aprobar el Senado, otra cosa que se enfrente al Frente Amplio y al sector del Partido Socialista y al Partido Comunista en la Cámara de Diputados. No pasó nada. Hoy día vimos, lo conversaba recién Sebastián con María Marusic, de pulso, un éxito sorprendente en la discusión del presupuesto, que aparentemente terminaría yendo como un tubo, el gobierno haciendo concesiones que pueden ser como Televisión Nacional, algunos presupuestos de ciencia, pero que no son relevantes sin duda. Pero entonces el gobierno no tiene nada que hacer porque en el fondo solo se mide contra sí mismo y va a ser, comillas, víctima de sus propios logros. O sea, bueno, víctima de los logros no creo, pero lo que estamos viendo acá es no hay una oposición, no hay una coalición que esté enfrentando a la coalición del presidente, por lo tanto todo el juicio que hay respecto del devenir de la economía, de cómo lo está haciendo el gobierno, es sobre el propio presidente y sobre fundamentalmente cómo lo está haciendo cómo está sintiéndose y percibiéndose la economía. Ahora, dicho eso, el presidente también se sobreexpone porque está permanentemente tomando todos y cada uno de los temas y ahora se puso, ¿verdad?, encima del tema de la economía y él se ha puesto encima del tema de la economía. Por lo tanto, él le pone el pecho directamente a las balas. Le pone el pecho directamente a las balas porque a veces gana rápidamente aprobación, porque a veces capitaliza o hace la utilidad rápido, pero también el riesgo del mediano y largo plazo es que finalmente todas las balas lo terminen impactando a él. Hoy día Piñera compite contra sí mismo porque hay una posición poco consolidada y poco definida, por una parte, y por otra parte también está compitiendo contra su propia naturaleza respecto de decir, voy a hacer lo que me prometí respecto en comparación al primer gobierno, que es estar más, ¿verdad?, backstage y no tan enfrente de todo. ¿Voy a lograr efectivamente dejar a mis ministros ser fusibles o más bien me voy a poner yo por delante de los ministros? Entonces él, al ponerse delante de los ministros, finalmente empieza a recibir las esquirlas. Y hay algo también que es novedoso en este gobierno, a diferencia de los otros últimos tres, Bachelet, Piñera, Bachelet, que es que al menos hoy, no digo que esto no pueda cambiar en el futuro, pero al menos hoy, ni Bachelet ni Piñera están en el